Noche 1. La habitación sin ventanas. Dicen que hay lugares donde el tiempo no pasa igual. Sitios que no aparecen en los mapas ni en los recuerdos de nadie. Pero que siguen ahí, esperando a que alguien entre. Yo lo comprobé una noche. Y desde entonces, no hay reloj ni calendario que pueda convencerme de que lo que viví fue solo un sueño. Todo comenzó hace 3 años, cuando me mudé por trabajo. Necesitaba un cuarto barato, algo temporal, mientras encontraba un sitio mejor. Después de varios días buscando, encontré un aviso pegado en un poste. Habitación disponible. Amoblada. Sin visitas. Pago semanal. Trato directo. Sin número, solo una dirección escrita a mano con tinta corrida. Fui al lugar al día siguiente. Era una calle vieja, de esas donde las farolas apenas alumbran y el aire huele a humedad antigua. Las casas eran estrechas, iguales, como si hubieran sido copiadas una de otra. La dirección me llevó hasta la puerta número 47. Golpeé 3 veces. Una mujer mayor, de mirada hundida y cabello canoso, abrió apenas una rendija. ¿Por la habitación?, preguntó con voz seca. Asentí. No me dejó pasar enseguida. Me observó unos segundos, como si dudara. Luego, sin decir palabra, me abrió y me hizo entrar. El interior olía a madera vieja y polvo. Todo estaba limpio, pero de una forma rara, como si nadie hubiera vivido ahí en mucho tiempo. El pasillo era largo, con paredes amarillentas y cuadros torcidos. La mujer caminó delante de mí, sin mirar atrás. Solo dijo: la habitación está al fondo. No tiene ventana, pero está bien aislada del ruido. Cuando abrió la puerta, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era miedo. Era como si el aire dentro del cuarto fuera distinto. Más denso. Más antiguo. La habitación era pequeña, apenas lo justo para una cama individual, una mesa y un armario. No había ventana, ni ventilación visible. Solo una bombilla colgando del techo. 200 por semana. Nada de visitas. Nada de ruido después de las 11, dijo ella. Está bien, respondí. Me entregó una llave negra, vieja, con un número grabado, 7. Y antes de irse, añadió algo que no entendí bien. Si escuchas que llaman por la noche, no abras. No importa quién sea. Pensé que era una advertencia contra ladrones o algo parecido. No le di importancia. Esa noche dormí sin problemas. Pero a la segunda, algo cambió. Eran las 3:23 de la madrugada cuando me despertó un sonido suave. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la puerta. Me incorporé, confundido. No había viento, ni pasos en el pasillo. Solo ese golpeteo, pausado, insistente. ¿Quién es?, pregunté. Nada. Solo silencio. Esperé unos segundos, y volví a acostarme. El sonido se repitió. Toc, toc, toc. Esta vez más lento. Recordé las palabras de la mujer. Si escuchas que llaman por la noche, no abras. Me quedé quieto, sin mover un músculo. La bombilla parpadeó una vez, luego se apagó por completo.
Oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o horas. Solo recuerdo que, en algún punto, el golpeteo se detuvo. Al despertar, todo parecía normal. La bombilla funcionaba, el pasillo estaba silencioso. Salí a trabajar. Pero cuando intenté mirar por la ventana del pasillo, me di cuenta de algo. Afuera, el cielo no tenía color. Era gris, plano, como una pintura mal borrada. No pasaban autos, ni personas. Pensé que tal vez era muy temprano. Pero mi reloj marcaba las 9 de la mañana. Salí a la calle. Y fue entonces cuando todo se volvió más raro. No había nadie. Ni un solo sonido. Ni pájaros, ni viento, ni motores. Solo ese silencio, espeso. Caminé hasta la esquina, pero las casas no tenían número. Todas parecían la misma. Intenté regresar al número 47. Y el pasillo volvió a empezar. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que doblaba la esquina, terminaba otra vez frente a la misma puerta. Una y otra vez. Cuando finalmente encontré la casa otra vez, la puerta estaba abierta. Entré sin pensar. La mujer ya no estaba. Solo la habitación. Igual que la había dejado. Intenté usar mi teléfono, pero no había señal. El reloj marcaba las 3:23. Siempre las 3:23. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántas veces revisara. Las agujas volvían a esa hora exacta. Decidí empacar mis cosas e irme. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba lleno de sombras. No figuras. Sombras que parecían moverse en las paredes, arrastrándose. Me quedé congelado. Y entonces escuché la voz. Una voz masculina, grave, que parecía venir desde adentro del cuarto. Tarde o temprano, todos abren la puerta. Corrí hacia afuera, pero el pasillo parecía alargarse. Cada paso que daba me alejaba más. Las paredes se deformaban, como si respiraran. Y entre la penumbra, una figura se formó frente a mí. El contorno de un hombre, alto, sin rostro. Solo una silueta negra, con la llave número 7 colgando de su mano. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz se ahogó en el aire espeso. Él levantó la llave y señaló la habitación. Detrás de mí, la puerta se abrió sola. La bombilla encendió por sí sola, titilando. Y escuché, de nuevo, los 3 golpes. Toc, toc, toc. No recuerdo haber abierto. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo despertar en una habitación diferente, en otro edificio. Con mis cosas empacadas y la misma llave negra en el bolsillo. Pregunté por el número 47 en varias calles. Nadie la conocía. Me dijeron que esa zona había sido demolida hace años. A veces pienso que lo imaginé. Pero cada noche, a las 3:23, la bombilla del cuarto donde vivo parpadea 3 veces. Y juro que escucho los golpes. Toc, toc, toc. Y algo más. Un susurro que me llama por mi nombre. Desde una habitación sin ventanas. ¿Sabes qué es lo peor? A veces me despierto con la sensación de que no estoy solo.
Y cuando miro al espejo, el reflejo detrás de mí sostiene una llave negra, con el número 7. Noche 2, la llamada del bosque. Siempre me gustaron los lugares tranquilos. Quizá por eso terminé comprando una cabaña en medio de la nada. No tenía vecinos, ni ruido, ni luz artificial. Solo el susurro de los árboles y el crujir de la madera al anochecer. Pero la tranquilidad puede ser engañosa. A veces, lo que parece silencio no es ausencia de sonido. Es algo que escucha. Me mudé a esa cabaña después del divorcio. Necesitaba estar solo. Desconectarme del ruido, del trabajo, de la gente. La encontré en un anuncio viejo, con una sola foto borrosa. Cabaña rústica, en buenas condiciones. Ideal para retiro o descanso. Acceso por camino forestal. Nada más. El día que llegué, el aire olía a pino y tierra mojada. El bosque se extendía por kilómetros y el único sonido era el viento moviendo las ramas. La casa estaba en buen estado, aunque noté algo curioso. En la parte trasera, las ventanas estaban selladas con tablas. Pensé que sería por seguridad o por animales salvajes. No pregunté más. Esa primera noche, dormí profundamente. Pero justo antes de cerrar los ojos, creí oír algo. Un murmullo, lejano. Como si alguien pronunciara mi nombre desde el bosque. Pensé que era el viento. Siempre es el viento. Pasaron 3 días sin nada extraño. Me acostumbré al aislamiento. Salía por las mañanas a cortar leña, cocinaba lo básico y leía junto al fuego. Pero la cuarta noche, mientras preparaba café, escuché un sonido que me heló la sangre. Era una voz. Bajita, temblorosa, que decía: «Ayúdame». Provenía de afuera. Del bosque. Apagué la lámpara y miré por la ventana. Nada. Solo oscuridad. Ni una silueta, ni un movimiento. Pensé que tal vez algún excursionista se había perdido. Tomé la linterna y salí. El aire era frío, más de lo normal. Cada paso que daba sobre las hojas secas sonaba demasiado fuerte, como si el bosque me escuchara. Seguí avanzando, guiado por la voz. Era una voz femenina. Suave, pero cargada de desesperación. «Por favor», susurraba, «no me dejes aquí». Caminé más de lo que creí posible. El haz de la linterna temblaba, y cada vez que apuntaba hacia los árboles, juraba ver figuras entre las sombras. Hasta que, de pronto, la voz se detuvo. Silencio. Absoluto. Y entonces, la linterna se apagó. Intenté encenderla, pero no respondía. El bosque estaba tan oscuro que ni siquiera veía mis manos. Fue entonces cuando lo escuché. Un suspiro, justo detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo el sonido de mi respiración. Empecé a caminar de regreso, o eso creí. Pero el camino había desaparecido. Todo era igual, árboles, raíces, hojas. Y la voz volvió. Más cerca. Más clara. ¿Por qué te fuiste? No era una voz desconocida. Era la voz de ella. De mi exesposa. Me quedé inmóvil. No podía ser.
Ella vivía en otra ciudad, y no tenía idea de que estaba aquí. Pero era su voz. Exactamente igual. Vuelve, susurró. Y entre los árboles, vi una silueta. Alta, delgada, con el cabello largo y oscuro. Di un paso atrás. La figura avanzó. No caminaba, deslizaba los pies sobre el suelo. Cuando la luz de la luna rozó su rostro, vi que no tenía ojos. Solo cuencas vacías, hundidas, que parecían absorber la oscuridad misma. Grité. Y corrí. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. Solo recuerdo el sonido de mis propios pasos y esa voz siguiéndome, cada vez más cerca. Te dije que no me dejaras. Tropecé, caí al suelo, y al mirar hacia atrás, vi algo que no olvidaré jamás. La figura estaba a unos metros, pero no se movía como una persona. Su cuerpo se torcía, sus huesos crujían con cada movimiento. Y su rostro sonreía. Esa sonrisa era imposible, estirada de oreja a oreja. Como si la piel no alcanzara para contenerla. Ven conmigo, dijo, con una voz que ya no era humana. Desperté en la puerta de la cabaña, cubierto de tierra. No recordaba cómo había regresado. La linterna estaba rota, y mi reloj marcaba las 3:03 de la mañana. Las tablas de las ventanas traseras estaban arrancadas. Y en el suelo, encontré algo. Una prenda de ropa. Una bufanda roja. La misma que mi exesposa llevaba el día que nos separamos. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue que, cuando la toqué, aún estaba tibia. Intenté convencerme de que todo fue una alucinación. El aislamiento, la oscuridad, la culpa, todo junto. Pero las noches siguientes, el bosque no me dejó dormir. Escuchaba pasos. Risas ahogadas. Y cada vez que intentaba mirar por la ventana, algo se reflejaba detrás de mí. Una silueta. Con una bufanda roja. A la 7ª noche, decidí irme. Empaqué lo esencial y esperé el amanecer. Pero el sol nunca salió. Solo una penumbra azul que parecía eterna. Salí al camino de tierra, y ahí la vi. Una mujer parada frente a los árboles, con la cabeza ladeada, observándome. Su rostro estaba cubierto de sombras. Pero cuando la luz cambió un poco, vi su sonrisa. Esa sonrisa imposible. Corrí al auto, encendí el motor y manejé sin mirar atrás. No paré hasta llegar al pueblo más cercano. Cuando conté lo ocurrido, el encargado del hostal donde me hospedé se quedó en silencio. Luego dijo algo que me hizo helar la sangre. Usted no es el primero que dice escuchar voces en ese bosque. Hace años, un hombre y su esposa desaparecieron allí. Nunca encontraron los cuerpos, pero la policía halló una cabaña vieja, con las ventanas tapadas y marcas de uñas en las paredes. Desde entonces no puedo dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, escucho el susurro. Por favor, no me dejes aquí. Y cuando despierto, siempre es de madrugada. Las 3:03 de la mañana. A veces miro por la ventana, solo para asegurarme de que no hay nadie. Pero en el reflejo del vidrio, siempre hay una figura quieta detrás de mí, con una bufanda roja. Noche 3, el pasajero del último tren.
Hay sonidos que se te quedan grabados. Un portazo, una respiración, o el chirrido metálico de un tren entrando a la estación. Yo trabajé casi 10 años tomando el mismo tren todas las noches. Mismo vagón, mismo asiento, mismo recorrido. Hasta que una noche, el tren no se detuvo donde debía. Y desde entonces, no puedo viajar en nada que tenga ruedas. Esa noche era martes. Las calles estaban vacías, y la ciudad, cubierta por una llovizna constante. Eran casi las 11:40 cuando bajé al subterráneo. El último tren salía a las 11:45. Si lo perdía, tendría que caminar más de una hora hasta casa. El andén estaba casi vacío. Solo 3 personas esperaban, un hombre con traje, una mujer con una bolsa grande y un anciano sentado en un banco, leyendo un periódico húmedo. El sonido del agua goteando desde el techo hacía eco en todo el lugar. Y el aire tenía ese olor metálico de los túneles antiguos, como si la tierra misma estuviera oxidada. El reloj marcó las 11:44. El tren llegó puntual. 5 vagones, casi vacíos. Subí al tercero. Me senté junto a la ventana, cerca de la puerta de emergencia. El vagón estaba iluminado por luces amarillentas que parpadeaban de vez en cuando. El traqueteo del tren siempre me relajaba. Esa mezcla de movimiento, ruido y soledad. A las 11:47, el tren se puso en marcha. Y fue entonces cuando la mujer con la bolsa grande entró al mismo vagón que yo. No la había notado antes. Vestía de negro, con un abrigo largo y el cabello recogido. Se sentó frente a mí, pero no levantó la vista. Sostenía la bolsa con fuerza, como si dentro llevara algo frágil o valioso. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del tren avanzando bajo la ciudad. Pero cuando pasamos la tercera estación, algo cambió. El tren no se detuvo. Las luces del túnel pasaban rápido, pero no se veía el cartel de la estación. Solo oscuridad. Oscuridad infinita. Miré el reloj, 11:58. Ya deberíamos haber llegado a la parada central. Golpeé la puerta del maquinista. Nada. Silencio. Ni siquiera el sonido del motor parecía real. Fue ahí cuando escuché el primer susurro. Bajito, casi imperceptible. Venía de la bolsa que la mujer tenía en las manos. ¿Escuchó eso?, le pregunté. Ella no respondió. Solo apretó más la bolsa y miró hacia el suelo. Disculpe, insistí, ¿usted también escuchó algo? Entonces levantó la cabeza. Y vi su rostro. Sus ojos estaban completamente negros. Sin brillo, sin pupila, sin vida. Y su piel tenía un tono grisáceo, húmedo, como la de un cuerpo sumergido por días. No debía subirse a este tren, dijo. Su voz era tan baja que apenas se oía entre el traqueteo. Me levanté de golpe, retrocediendo. El tren seguía avanzando, pero afuera no había nada. Ni túnel, ni luces, ni señal. Solo un vacío oscuro. Fui hacia la puerta del vagón y tiré de la palanca de emergencia. No se movió. Empujé con todas mis fuerzas, pero la puerta no cedió ni un centímetro. Cuando me giré, la mujer ya no estaba.
La bolsa, tampoco. Solo su asiento vacío. Y una marca oscura en el suelo, como si algo húmedo se hubiera derramado ahí. Seguí caminando por los vagones, buscando a alguien. Todos estaban vacíos. Excepto el último. Ahí, en el fondo, había una figura sentada mirando hacia la ventana. Era el anciano que había visto en el andén, con el mismo periódico en las manos. Solo que esta vez, el papel estaba seco. Nuevo. Sin una sola arruga. Señor, dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se detiene el tren? El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos eran de un blanco lechoso. Y su voz era la misma que había escuchado salir de la bolsa. Nadie se baja del último tren. Intenté correr, pero el vagón comenzó a moverse solo. El piso se inclinó, las luces parpadearon y las paredes comenzaron a alargarse, distorsionadas. El sonido del metal se volvió insoportable, como si el tren gritara. Y de pronto, el suelo cedió. Caí. Pero no al suelo. Caí en silencio. En un vacío negro, interminable, donde solo se escuchaban murmullos y el eco lejano del tren. Desperté horas después, o eso creí. Estaba en una estación vacía, iluminada por una sola lámpara colgante. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y los carteles eran ilegibles. Solo uno tenía letras visibles. Estación final, no hay regreso. Caminé por el andén, buscando una salida. Pero al mirar hacia las vías, vi el tren. El mismo. Inmóvil. Con las puertas abiertas. Y en cada ventana, rostros pegados al vidrio. Cientos de ellos. Pálidos. Sin ojos. Todos movían los labios al mismo tiempo, repitiendo algo que no podía entender. Hasta que presté atención. Repetían mi nombre. Una y otra vez. Intenté correr, pero las luces se apagaron. Y del interior del tren salió una figura. La mujer. Con la misma bolsa en la mano. Me miró directamente y dijo: «Se te cayó esto». Me tendió la bolsa. No quería tomarla. Pero algo dentro de mí lo hizo. Cuando la abrí, sentí el olor a óxido, humedad y tierra. Adentro había un reloj. El mío. Y marcaba las 11:47 de la noche. El momento exacto en que subí al tren. Desde esa noche, no volví a usar transporte público. Pero a veces, cuando camino por la ciudad, escucho el ruido de un tren bajo tierra. Y si miro por las rejillas del metro, juro que veo algo moverse entre las sombras. Una silueta. Con un abrigo negro. Y una bolsa en la mano. El sonido metálico se detiene justo debajo de donde estoy. Y siempre, el reloj marca la misma hora. 11:47 de la noche. Dicen que, si alguna vez tomas el último tren y el vagón va vacío, no mires por la ventana. Porque si lo haces, verás tu propio reflejo. Mirando desde adentro. Noche 4, el huésped del apartamento 6B. No sé en qué momento empezó. Solo sé que, desde hace unos meses, ya no vivo solo. Mi nombre es Andrés, tengo 31 años,
y vivo en un pequeño edificio del centro. Trabajo desde casa, así que paso la mayor parte del tiempo encerrado entre las mismas 4 paredes. Al principio, me gustaba esa rutina. El silencio. El control. La sensación de que nada malo podía pasarme ahí dentro. Pero desde hace un tiempo, ya no reconozco el silencio de mi propio hogar. Todo comenzó una madrugada. Eran las 3:12 de la mañana. Estaba en la cocina, revisando correos en el portátil, cuando escuché un golpe seco en el techo. Como si alguien arrastrara un mueble pesado. No era raro. El edificio era viejo, las paredes delgadas. Pero el ruido no venía de arriba. Venía desde adentro. Me quedé quieto. Apreté los dientes. Y escuché otra vez. Un roce lento, como uñas deslizándose por dentro del techo de yeso. Fui a buscar una linterna y apunté hacia la esquina del cuarto. Nada. Solo la pintura agrietada. Pero juraría que algo se movió. Como una sombra que retrocede cuando la alumbras. Pensé que estaba cansado. Cerré la laptop y me fui a dormir. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Hasta que abrí la nevera. Había un plato que yo no recordaba haber dejado ahí. Sopa. Caliente. Con vapor saliendo aún. Y yo, no cocinaba sopa. Intenté buscarle lógica. Quizá un vecino dejó algo, o lo había hecho medio dormido. Pero ese día, al llegar la noche, volví a escuchar el ruido. Eran pasos. Lentos. Deslizándose sobre el piso. Pero no desde el techo, sino desde el pasillo. Abrí la puerta. El corredor estaba vacío, oscuro, iluminado solo por una lámpara parpadeante al fondo. Pero el aire olía distinto. A humedad. A tierra. Cerré la puerta y verifiqué que todo estuviera bien cerrado. Puse música baja. Y traté de no pensar más. Sin embargo, justo cuando apagué la luz del cuarto, la puerta del baño crujió lentamente. No fue un golpe de aire. La vi abrirse. Milímetro a milímetro. Esperé. Nada salió. Solo oscuridad absoluta del otro lado. Pero escuché algo. Una respiración. Profunda. Pesada. Justo detrás del marco. Encendí la luz. Vacío. Me acerqué. Y en el espejo había una marca de mano. Pero no era la mía. Era más grande. De dedos delgados, alargados. Y estaba del otro lado del cristal. Pasaron los días. Intenté no pensar en eso, pero las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños detalles. Las cortinas amanecían abiertas. El televisor encendido a medianoche. Y en mi mesa de noche encontré una taza de café a medio tomar. Igual que las que yo dejaba. Solo que con otra huella digital en el borde. Comencé a dormir con la luz encendida. Pero entonces, el ruido cambió. Ya no eran pasos ni roces. Era un susurro. Una voz. Que decía cosas que no entendía. A veces mi nombre. A veces frases cortadas, ahogadas entre murmullos.
Hasta que una noche, la escuché claramente. No me ignores. Decidí poner cámaras. Una en la sala, otra en el pasillo, y una más en el dormitorio. Solo quería probarme a mí mismo que estaba imaginando cosas. Dejé grabando toda la noche. Y me fui a dormir con la puerta del cuarto cerrada. A las 3:17 de la mañana, me despertó el sonido del teléfono vibrando. Una notificación de movimiento detectado. Revisé el video. Y lo que vi me heló la sangre. En la grabación se veía la sala vacía. Luego, lentamente, una silueta se asomaba desde la oscuridad del pasillo. Alta, delgada, de hombros hundidos, con la cabeza inclinada como si olfateara el aire. Caminó hasta el sofá. Se sentó. Y miró directamente a la cámara. No tenía rostro. Solo una superficie lisa, gris, brillante como la piel mojada. Y aún así, supe que me miraba. Que sabía que yo estaba despierto. A la mañana siguiente, las grabaciones desaparecieron del sistema. Todas. Solo quedaba un archivo, un video de 3 segundos. Era yo, durmiendo. Y una voz, susurrando al oído. No pongas más cámaras. Desde entonces, lo acepté, no estoy solo. Hay algo aquí. Algo que habita conmigo. No lo veo siempre, pero lo siento. Sé cuando se mueve. Sé cuando me observa. Y lo peor es que, aprende. Si dejo la luz encendida, él también lo hace. Si cierro la puerta, la abre despacio. Si me quedo callado, empieza a imitar mi respiración. Hace 2 noches, me desperté al sentir una mano sobre mi hombro. Suave. Pesada. Y la voz me dijo, justo al oído. Tu turno. Hoy ya no estoy seguro de ser yo quien vive aquí. Porque cuando paso frente al espejo, a veces no soy yo quien se mueve primero. La otra figura lo hace antes. Y sonríe. Como si me diera permiso. A veces escucho 2 respiraciones en la habitación. 2 pasos. 2 sombras. Y cuando apago la luz, sé que la cama se hunde un poco más del otro lado. Nunca lo miro directamente. Pero lo escucho. Está a mi izquierda. Tan cerca que puedo sentir su calor o su frío. No sé cuál de los 2 es peor. Y hay algo más. Esta mañana encontré en la puerta una nota escrita con mi letra. Pero yo no la escribí. Decía: ya no eres el huésped. Dicen que algunos lugares no están embrujados, sino que te eligen. Y que, cuando lo hacen, dejan de ser solo paredes. Se vuelven algo vivo. Algo que te observa. Que te copia. Así que, si alguna vez te mudas y empiezas a notar que las cosas cambian solas, no corras. Ya no serviría. Porque el que vino contigo no es un invitado. Es el dueño. No olvides de dejar tu like y suscribirte para más historias como esta.